Hola a todos y bienvenidos a Desmitificadores, un podcast dedicado a narrar un mito y desmentirlo. Para ello, hoy tenemos con nosotros a Laura Izquierdo. Bueno, Laura, cuéntanos un poco de ti. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme antes que todo. Soy estudiante de química, pero sobre todo, pues desde que era chiquitita, un amante de las ciencias. Y para mí es un orgullo poder estar aquí con vosotros para desmentir unos cuantos mitos. Oh, genial, entonces. Pues hoy nos depara un primer mito bastante interesante. Vamos a escucharlo. Era una noche de invierno, en Canadá. Lilith y Damon se encuentran en un todoterreno subiendo una empinada carretera que asciende hacia una montaña. A los lados de la carretera se ven gran cantidad de pinos, de unos 10 metros de alto. En la carretera estaba nevando y cada vez se hacía más difícil poder ver con claridad. Por lo que Lilith decidió parar en el arcén, justo al lado de una pequeña explanada que daba a un camino que conducía al bosque. De repente se comienzan a escuchar pasos que hacían que el suelo vibrase. Lilith, asustada, decide encender las luces para intentar ver qué era lo que podía ver allí, cuando aparece una silueta que sobresalía de los árboles. Una araña gigante, con un tamaño enorme y unos colmillos gigantes. La araña se acercó al coche y de un pisotón lo destrozó. Espera un momento, ha dicho... Espera un momento, ¿ha dicho una araña gigante? ¿Acaso pueden existir las arañas gigantes, Laura? Científicamente hablando, no. ¿Y por qué no pueden existir? Pues se debe a la ley del cuadrado cubo. A la ley del cuadrado cubo, vaya, interesante. ¿Y qué es eso de la ley del cuadrado cubo? Vale, es una ley que nos permite conocer fisiológicamente qué limitaciones tienen algunos seres vivos. Bueno, todos los seres vivos. Es una ley que enuncia que cuando tú tienes un cuerpo y aumentas su tamaño, manteniendo sus proporciones constantes, el área del cuerpo aumenta al cuadrado, mientras que el volumen lo hace al cubo. Para poner un ejemplo, suelo usar un cubo de Rubik, ¿vale? Vamos a imaginar que tenemos un cubo de Rubik de 10 centímetros de lado. Ajá. Pues si recordamos un poco las matemáticas del colegio, el área del cubo, ¿cómo se podía calcular? Como lado por lado. Claro. Es decir, 10 por 10, 100, ¿vale? 100 centímetros cuadrados. Sin embargo, si queremos calcular el volumen del cubo, es lado por lado por lado, ¿vale? 10 por 10 por 10, 1000. Vale, entonces, recapitulando, tenemos un área de 100 centímetros cuadrados, mientras que tenemos un volumen de 1000. Vale, pues ahora vamos a poner el ejemplo y vamos a duplicarlo, vamos a aumentar 2 veces su tamaño. Ajá. Entonces, tendríamos un nuevo lado que sería de 2 por 10, 20. Entonces, si volvemos a echar cuentas, ¿qué área tendríamos? Pues 20 por 20, 40 y 20 por 20 por 20, 8000. Es decir, el área ha aumentado 4 veces, se ha cuadruplicado, lo que es lo mismo que ha aumentado 2 elevado a 2, ha aumentado al cuadrado, mientras que su volumen se ha octuplicado, es decir, ha aumentado 2 a la 3 su volumen. Claro. Vaya, pues es bastante interesante entonces. Y por así decirlo, entonces, no sería posible que existiese una araña gigante como tal, ¿no? Claro, ¿pero por qué? Pues realmente porque si tú aumentas tanto el tamaño de una araña, su volumen es muy grande en comparación con su área. Es decir, su exoesqueleto, lo que mantiene a la araña de pie, debería ser increíblemente resistente. Claro. Además de esto, ¿qué pasa? Que sus patas tienen un área tan pequeñita que no serían capaces de soportar su propio peso. Entonces, simplemente la araña se desplomaría. Por no hablar del sistema circulatorio y del sistema respiratorio. No sería para nada posible y tendrían que ser sistemas más evolucionados.
Vale, y entonces, ¿qué sucedería en cualquier caso? Tú imagínate, ¿vale? Vamos a poner un supuesto en el que las articulaciones son más grandes. Claro, en ese caso podríamos mantener a esa araña de pie, ¿vale? Estamos hablando en el caso de que fueran totalmente desproporcionadas. Claro. Pero aún así, o sea, estamos ya hablando de algo que es improbable, tener un animal desproporcionado. Pero aún así, yo no sé qué limitaciones tendría en cuanto al sistema respiratorio y circulatorio. Yo no sé si esa araña podría mantenerse. O sea que, vale, entonces en ese caso sería imposible, básicamente. Por así inviable, decirlo. Más que imposible, es inviable. Sí. Y si fuesen más pequeñas las articulaciones, evidentemente sería totalmente, ya sí que sí, inviable, ¿verdad? Claro. Sería inviable totalmente. Totalmente. Vale. Y entonces, ¿esta ley del cuadrado cubo la podríamos aplicar a demás seres vivos o seres mitológicos? ¿Sería viable? Sí, o sea, a todos los seres vivos, todos los objetos, lo puedes aplicar absolutamente a todo. A ver, si me pones el caso de un ser mitológico que esté totalmente desproporcionado, pues a lo mejor sí que sería viable. Pero en el caso de un ser vivo como lo conocemos, con las proporciones que lo conocemos, dudo que fuera posible. Entonces, estas películas que veíamos siempre con un mono gigante trepando edificios, pues como que no. Además, serían súper tontos. Claro. Serían tontísimos. Entonces, concluimos en que el mito es incorrecto. Bueno, una teoría bastante interesante, la de la ley del cuadrado cubo. La verdad, ¿no, Laura? Es una ley que... Es una ley que tiene muchas implicaciones y que nos permite conocer fisiológicamente un montón sobre los seres vivos. Vale, y entonces, pues después de esta ley del cuadrado cubo, ahí me entra... Esa curiosidad, ¿no? De saber algo más. Curiosidad de saber algo más. Me gustaría escuchar el siguiente. Pero por suerte, ahora tenemos un segundo mito y vamos a escucharlo. Era noche de otoño. Frank estaba sentado en el salón, viendo la televisión después de cenar. En el televisor apareció un anuncio que le llamó la atención. El anuncio decía: durante todo el mes, en el Museo Villarnacimiento podrán disfrutar del mayor diamante jamás visto. Un diamante capaz de durar eternamente. ¿A qué esperas? Ven a disfrutar de este diamante. Ante este anuncio, Frank tuvo la necesidad de poseer el diamante. Se puso la ropa y las botas. Cogió el pasamontañas y salió corriendo. Frank entró al museo fácilmente y cogió el diamante. Pero de repente, la alarma sonó al sacar el diamante de su caja. Salió corriendo, pero todas las salidas se cerraron con candado. Era cuestión de tiempo que le pillasen. Y en un momento de éxtasis gritó: «El diamante eterno estará conmigo eternamente», y procedió a tragárselo. ¿Dijo diamantes eternos? Eterno. ¿Acaso los diamantes eternos pueden durar eternamente, Laura? Por desgracia, no. O sea, que no pueden durar eternamente, pero ¿por qué no es posible? A ver, antes de explicarlo, me gustaría puntualizar que no son eternos a escala geológica, ¿vale? A escala humana. Ajá. Sí que son eternos, ¿no? Es decir, si yo ahora te regalo a ti un diamante, si tú, o sea, durante toda tu vida ese diamante no va a desaparecer por arte de magia, claro, ¿no? Ni le va a pasar nada al diamante. A mí me gustaría explicaros un poco por qué pasa esto. Para eso hay que pensar en qué es el diamante. Bueno, el diamante es una forma alotrópica del carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que el carbono puede tener principalmente dos estructuras, ¿vale? Puede adoptar la estructura grafito o la estructura diamante. Estructura grafito, ¿cuál es la estructura grafito? Pues las minas, ¿no? Las minas de los lápices. Claro. Y si te fijas, una mina del lápiz, mira lo frágil que es, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de dos estructuras que aparentemente son del mismo compuesto, pero presentan propiedades totalmente distintas, porque el diamante es
el elemento conocido por el ser humano más duro, ¿no? Por eso tendemos a pensar que ese diamante es eterno, que nunca se va a destruir. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué diferencias tienen en la estructura? Pues, básicamente, el diamante es una estructura tridimensional, ¿vale? Es decir, los átomos están unidos muy fuertemente en las 3 direcciones del espacio. Por eso son tan duros. Sin embargo, el grafito no es tan duro porque tiene una estructura laminar, ¿vale? Dentro del plano están unidos muy fuertemente, pero entre láminas están unidos más débilmente. De hecho, cuando tú escribes, lo que se está desprendiendo es porque se están rompiendo esos enlaces entre planos. Claro. Entonces, pero claro, el kit de la cuestión, ¿no? ¿Por qué no dura para siempre? Pues porque realmente la estructura que es estable es la del grafito. La del diamante es lo que llamamos estructura metaestable, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en condiciones atmosféricas en las que nos encontramos ahora mismo, el carbono diamante va a pasar a carbono grafito con el paso del tiempo. Pero estamos hablando de escalas muy largas, escalas geológicas. Claro. Entonces, podríamos decir que, aparte de que no es posible que dure totalmente en el tiempo, sí que es cierto que en la vida del ser humano va a durar permanentemente, ¿no? Pero a escala geológica, como tú has dicho, sería imposible, ¿no? Claro. ¿Y hay algún material, por así decirlo, que tenga más durabilidad que el diamante o que sea un material eterno, por así decirlo? Un material eterno, en busca del material eterno. Pues bueno, realmente el diamante se forma en la corteza terrestre, porque las condiciones tienen mucha presión, o sea, estamos hablando de presiones desorbitadas y muy altas temperaturas. Entonces esas presiones es lo que hace que esta estructura se mantenga, por así decirlo, unida. Entonces, un diamante, por ejemplo, eterno, ¿dónde? Pues en la corteza terrestre, en un sitio en el que yo pueda mantener esas condiciones tan extremas. Por ejemplo, añadiendo algo a esto, nosotros podemos llegar a sintetizar diamantes artificialmente en un laboratorio. ¿Cómo? Pues simulando esas elevadas presiones y esas elevadas temperaturas. Entonces, claro, como tal, no existiría un material, por así decirlo, ¿no? Pero sí que es posible que, por ejemplo, la versión del grafito, ¿no?, sea la más que más se extienda, ¿verdad? A ver, en condiciones atmosféricas en las que nos encontramos, la estructura estable es el grafito. Pero eso no quita que tu diamante se vaya a transformar de la noche a la mañana en grafito. Claro. Claro. No, claro. Lo que pasa, a mí me gusta mucho que me hayáis metido este mito, porque yo recuerdo que antiguamente había muchos anuncios, ¿no?, que decían: regala un diamante como muestra de amor eterno, ¿no? Porque no había nada más eterno que el diamante. Sí. Y a ver, yo te digo que si me quieres regalar un diamante como muestra de amor eterno, yo te lo acepto, ¿vale? Pero, a ver, la simbología, la analogía no es correcta. Entonces podemos concluir en que el mito es incorrecto. Bueno, Laura, yo creo que han sido unos mitos bastante interesantes y que sin duda nos hacen aprender más. Así que bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, un placer. Sido un placer. Un placer haberte tenido. Y bueno, oyentes, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!